Hola queridos hermanos, queridas hermanas, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tengan cada uno de ustedes según sea el lugar y el horario en que nos estén sintonizando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy tocamos el tema 2. Dijimos, quien no conoce su historia no tiene identidad. Dentro de la estructura del Antiguo Testamento, dijimos que encontramos 21 libros históricos. Y entonces tenemos que conocer nuestra historia para tener identidad. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. 3 razones importantes del por qué debemos de estudiar los libros históricos del Antiguo Testamento. Primera, nos muestran la fidelidad de Dios. En cada victoria de Israel, en cada rescate y hasta en el exilio, Dios cumple lo que prometió. Su fidelidad no cambia con las circunstancias de su pueblo. Al estudiarlas, aprendemos que nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, digno de confianza en medio de nuestras batallas diarias de la vida. Segundo, nos dan ejemplos prácticos. Los relatos de obediencia, como la fe de Josué o el liderazgo de Débora, nos inspiran, y los fracasos de Saúl o los fracasos de Roboam nos advierten. La Biblia no maquilla la realidad, nos muestra que la obediencia trae bendiciones y la desobediencia trae sus consecuencias. 3. Tercera razón. La historia de Israel no es una historia aislada, sino más bien apunta a la llegada del Mesías. Dios preservó a su pueblo, levantó reyes y profetas y cumplió su plan eterno en Cristo. Al estudiar los libros históricos, entendemos que Jesús es la base central de toda la narrativa bíblica del Antiguo Testamento. Dice San Pablo a los Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo lo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Primero vamos a conocerlo de manera general, la estructura de cada libro de los libros históricos del Antiguo Testamento, que ya dijimos que son 21 libros. Luego vamos a volver a regresar a estudiar los grandes acontecimientos de cada libro. Así, al final vamos a estudiar los principales personajes y acontecimientos de cada libro sagrado. Por lo tanto, entramos
hacer un análisis general del libro del Génesis. Y podemos iniciar diciendo que este libro corresponde a Pentateuco y que tiene 50 capítulos y corresponde al género literario llamado histórico, porque nos va a narrar la historia de la creación. El año en que más o menos se vive es en el año 4000 a 1800 antes de Cristo. En resumen, es el primer libro de la Biblia y nos va a narrar la creación y el diluvio. Comienza con Adán y Eva, primeros seres humanos. Luego nos va a recorrer sobre la vida de Noé, la vida de Abraham. Y luego nos va a narrar la historia de los patriarcas Abraham, Jacob e Isaac. Las obras maravillosas de Dios los sorprenden y las pruebas y las tribulaciones revelan su persistencia en la fe. El libro del Génesis se subdivide primeramente del 1 al 11, del capítulo 1 al capítulo 11, nos va a narrar la creación y la Torre de Babel. Ahí dentro de esos capítulos del 1 al 11, vamos a estudiar lo maravilloso de cómo Dios va creando el mundo y a la humanidad. Y entonces aparece Adán y Eva. Los hombres en ese periodo se vuelven malvados y entonces Dios envía el diluvio. Los únicos sobrevivientes son Noé, su esposa que no tiene nombre, sus 3 hijos varones con sus 3 esposas. En total, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras son 8 personas que se salvan en el arca de Noé. Luego vamos a ver dentro del mismo capítulo del 1 al 11 cómo los hombres construyen la Torre de Babel y entonces Dios mezcla las lenguas. Segundo apartado del libro del Génesis, del capítulo 12 al capítulo 25, vamos a encontrar la maravillosa historia de la vida de Abraham, nuestro padre de la fe. Abraham es llamado de las tierras de Harán y con su esposa Sara deja esa ciudad de Harán y viajan a la tierra prometida, la cual Dios se las ha ofrecido. En ese caminar, Abraham y Sara padecen los tiempos de hambruna en la tierra prometida y se trasladan a Egipto. Cuando ellos salen, van acompañados de su sobrino Lot. Y aparentemente Lot y Abraham eventualmente se separan y Dios promete hacer de los descendientes de Abraham una gran nación. Luego vemos el otro apartado, tercero, del Génesis del 25 al 27,
vamos a encontrar la vida de Isaac. Abraham y Sara oran para tener un hijo en su vejez. Y entonces nace Isaac como un milagro y como una promesa de Dios, al cual le hizo a Sara, aún en medio de su vejez. No voy a meterme en profundidades porque luego vamos a regresar nuevamente en los acontecimientos y los personajes importantes de esos apartados. Un ángel del Señor lo salva de ser sacrificado y también le promete que su descendencia será una gran nación. Luego vamos a ver que Rebeca es elegida para ser la esposa de Isaac. El quinto apartado, Génesis del 28 al 36. Ahí vamos a encontrar la vida de Jacob. Rebeca da luz unos gemelos que se llama Esaú y Jacob. Por lo tanto, Esaú y Jacob son hijos de Isaac y de Rebeca. Jacob debe de engañar a su hermano gemelo que se llama Esaú para poderse quedar con la primogenitura. Esa maravillosa vida de Jacob por conquistar su esposa Raquel, trabaja 14 años para lograr casarse con Raquel. Después de haber sido engañado para casarse con Lea, tiene 12 hijos que van a ser las futuras tribus de Israel. El nombre de Jacob se cambia por el nombre de Israel después de visitar la futura tierra prometida. Y el último apartado del libro del Génesis es del capítulo 37 al capítulo 50, que nos va a amarrar esta fascinante historia de José el soñador. José es el 11º hijo de Israel, que antes se llamaba Jacob. Es vendido como esclavo por sus hermanos, y llevados a Egipto. Allí asciende él al poder dentro de la política del faraón, de la política faraónica. Eso es gracias a la interpretación de los sueños que él tenía, incluyendo la interpretación del sueño de Faraón, desde luego, con la ayuda de Dios. José prepara a Egipto. José el soñador prepara a Egipto contra las futuras hambrunas que iban a padecer. Se reconcilia con su familia cuando llegan en busca de comida. José los invita a vivir con él en Egipto. José promete a los israelitas que Dios los sacará de Egipto y los llevará a la tierra prometida. Espero pues que me acompañen en esa fascinante historia de la salvación que es nuestra propia historia. Nos vemos en la próxima.